Hola, hola pastor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Sonia? ¿De dónde nos estás acompañando? ¿De dónde nos Estoy visitas? en Monterrey, México. ¡Uy! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, Sonia! Bienvenido a este grupo de En Defensa de Nuestra Fe. Y sabes que en parte este seminarios que estamos dictando responde la inquietud que tengo sobre responder pues objeciones en torno a algunas enseñanzas o enseñanzas que el magisterio de la Iglesia Católica está dando sobre esta temática. ¿No? Tú sabes que existen apologetas católicos con fuerza en México, especialmente un tal Alex y el padre Toro, que creo que es un venezolano, que con fuerza están enseñando mensajes que no se ajustan, pues, ¿no? Al registro bíblico. Entonces, esa es una de las razones que nos lleva, pues, a la disertación de estas temáticas. Pero Amén. sí, a sugerencia de nuestra hermana, de nuestra querida hermana Victoria, vamos a ver la posibilidad de cambiarlo para las noches del domingo, porque ya como que las personas están más resueltas de sus actividades y eso. Pero hoy vamos a comenzar porque está pactada esta reunión y queremos avanzar, ¿ya? Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar ahí donde estamos, ¿ya? Señor Gracias, pastor. Jesús, gracias Padre porque esta mañana se es posible que podamos comunicarnos, conectarnos a través de este enlace, del enlace del Zoom. Gracias por las dos personas que están en sala y creemos que este material va a ser de bendición en la vida de cada una de las personas que escuchará y va a ver este mensaje acerca de la iglesia primitiva y el modelo que nunca debió perderse, el modelo de la iglesia primitiva que amaba hacer la tarea de enseñar, predicar y sanar. Bendice lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra ponencia de hoy, que lleva por título Iglesia perseguida e Iglesia favorecida. Voy a tratar de acabarla pues en una hora. Hacer. Así que vamos a comenzar con esta temática, que responde pues es parte de una serie de estudios que hemos venido teniendo sobre la Iglesia primitiva, ¿no? El modelo que todo líder eclesiástico, pastor, anciano, miembro de iglesia anhela en su corazón ser parte de ella, y cómo es que al pasar los años se ha ido desvirtuando, ¿no? Y ha ido perdiendo el norte, como decimos, ¿no? En base a dogma, doctrina, tareas, misión, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, siglos, perdón, uno, dos, tres, cuatro y cinco, siglos en los que la iglesia pasó de ser perseguida a ser favorecida. Y en el estudio esta mañana nos adentraremos en esa temática de entender si hubo un remanente anónimo en estos siglos. Que la Iglesia Católica dice que no. Sin embargo, cuando uno hace un análisis histórico independiente, descubre que sí, pues la Iglesia se mantuvo de manera anónima, pero en diferentes partes hubieron cristianos genuinos que no desearon ser parte de ese favoritismo, ¿no? De ser favorecidos, por así decirlo, ¿no? También vamos a analizar el tema herético, las herejías, perdón, que ya se conocían en estos siglos y que fueron argumento pues de la iglesia primaria, emergente católica, como argumento para hablar de la unidad de la iglesia, ¿no? Que eso también vamos a analizarlo y vamos a ir conociendo. También conoceremos los principales emperadores que gestaron persecuciones en la iglesia y las razones por las cuales se gestaron estas persecuciones, ¿no? El libro de Hebreos 11, 36 al 40 dice, otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Me gusta esa expresión final, ¿no? Dios tenía reservado algo mejor. Y es cierto, a veces cuando estamos en el fragor de la prueba, de la angustia, de la dificultad, ¿no? Porque cada día somos perseguidos. Algunos pensamos que la persecución para nuestro tiempo se dará pues en igual o parecida magnitud a la que pasaron los cristianos. No quiero decir que no se va a dar indudablemente. Pero es que cada uno en el contexto donde está siendo perseguido cuando, por ejemplo, tienes que anteponer el sábado a tu trabajo. A veces nuestros principios se ven vulnerados. Y eso lo veo aquí, por ejemplo, cuando se trata de la alimentación en el contexto del trabajo, la universidad, cómo somos, se nos hace bullying, ¿no? Un tipo de persecución por nuestros principios muchas veces, ¿no? ¿No? Entonces somos perseguidos de alguna otra forma en el tema de la honestidad, por ejemplo, nuestros valores y principios sobre ascender laboralmente, académicamente. O sea, si tú asumes que la persecución como tal se va a dar al final de los tiempos, déjame decirte que eso ya comenzó. Ya comenzó desde el mismo momento en que tú empiezas a ver pruebas, dificultades en tu vida que no hacen sino foguearte, prepararte para las grandes pruebas de persecución que nos tocará vivir, pues en el tiempo en el que están pactadas. Indudablemente que esto se va a desencadenar, pero previa a esta gran persecución, por así decirlo, material y propiamente, en nuestra vida se darán pequeñas, a escalas muy pequeñas o pequeñas persecuciones que tienen que ver con nuestros principios y moral de nuestra fidelidad a Dios. El conflicto de los siglos en el capítulo 2 dice los cristianos eran llamados a sufrir pruebas que revelaban el carácter. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Miren, ¿ah? El enemigo procuró destruir la iglesia de Cristo por la violencia, pero la sangre de los mártires fue semilla. Los que apostaban en tiempos de prueba demostraban que no eran verdaderamente discípulos, pero los fieles se fortalecían por el sufrimiento. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 al 4. Aunque el libro se enfoca en el siglo I, Elena White hace principios aplicables a las persecuciones posteriores. La prosperidad multiplicó el número de creyentes, pero la adversidad purificó la iglesia. Satanás comprendió que no podía destruir la iglesia por la violencia, por lo tanto, siglos más adelante la corrompería, ¿no? Favoreciéndola. Pero miren esta cita que está aquí del conflicto cuando dice, los que apostataban en tiempos de prueba demostraban que no eran verdaderos discípulos, pero los fieles se fortalecían por el sufrimiento. Qué verdad tan grande, ¿no? Por eso, justamente con lo que venía diciendo, estas pequeñas pruebas que nos toca pasar cada día en nuestra vida de manera doméstica nos preparan para las grandes pruebas y persecución en el mañana, en lo que ha de venir, indudablemente, ¿no? Es cierto, pastor. Ujú. Persecuciones en el siglo I, del 30 al 100. Persecuciones en tiempo de Jesús, autoridad romana, judía. Poncio Pilato, el 26 al 36. Gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Jesús es ejecutado bajo autoridad romana por crucifixión. De eso hay evidencia. Tácito lo menciona en Anales 15.44, donde menciona que Tiberio, bajo Tiberio, el emperador Tiberio, por Poncio Pilato, Jesús, nuestro Señor, fue crucificado. Y las razones por las que fue ejecutado Jesús. Durante el gobierno de Poncio Pilato, las persecuciones ocurrieron por la combinación de motivos religiosos. Miren ustedes, no se olviden esta parte interesante. Por motivos religiosos y políticos. Religiosos por el lado de las autoridades judías, quienes veían a Jesús como una amenaza a su autoridad religiosa y lo acusaron de blasfemia. Autoridades romanas temían que su movimiento, el que Jesús estaba gestando con sus discípulos, provocaran disturbios o rebelión, especialmente porque algunos lo llamaban rey de los judíos. Por eso ustedes recordarán que Jesús, cuando hacía milagros, siempre solía decir, porque no era el tiempo, que no dijeran que lo había hecho él, que guardaran silencio, ¿no?
Para Roma, ese título podía interpretarse como desafío al poder imperial, rey de los judíos. Por eso Roma lo condenó a crucifixión, un castigo usado contra rebeldes. Por eso ustedes recordarán que el Calvario estaba en una zona de tránsito, donde los viajeros, ¿no?, comerciantes y todos los que iban hacia Jerusalén, pues veían pues a las personas que eran crucificadas, porque la crucifixión no solamente denotaba ser un instrumento de crueldad para poder erradicar la rebelión contra el Imperio Romano, y tenía que ver mucho el judaísmo, sino que también era una forma de infringir, porque cuando las personas veían al crucificado, la persona que estaba crucificada, se atemorizaban, como que era una especie de advertencia para no osar contra el Imperio Romano y por ende contra la curia judía, ¿no? De los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿no? Esa curia que indudablemente llevó a Jesús a la crucifixión. Muy bien, razones de las persecuciones. O sea, posteriormente, ¿cuáles eran las razones? Como ya vimos en el caso de Jesús, eran no solamente religiosas, sino también de corte político. Los romanos eran politeístas, poli significa varios dioses, mientras que los cristianos creían en un solo Dios, monoteístas. Problemas que esto causaba. Los cristianos rechazaban adorar a los dioses romanos. No participaban en fiestas religiosas paganas. Tampoco querían ofrecer sacrificio a los dioses. Para los romanos esto era peligroso porque pensaban que si no se honraba a los dioses castigarían al imperio. Miren ustedes, no olviden estos detalles, son interesantes. ¿Qué más? Rechazo al culto al emperador. En el Imperio Romano, el emperador era considerado divino, casi divino. Los ciudadanos debían quemar incienso al emperador, declarar César es señor. Los cristianos se negaban porque decían Jesús es el Curios, en griego señor. De paso también aprenden una palabra griega. Curios en griego significa señor. Jesús es el señor. Esto era visto como rebeldía política y deslealtad al imperio. ¿Por qué mencionamos esto? Para que ustedes tengan una base, un fundamento de las razones que tendría Roma a lo largo de los años, porque no solamente esto se dio en el siglo I. Estas son las principales razones que llevarían pues como causal para llevar a muchos, a miles de personas, de cristianos fieles, a ser muertos en las diferentes formas y que más adelante indudablemente se usaría pues en la época del medioevo, en la santa, que de santa no tenía nada, ¿no? En la Santa Inquisición, que usaría estos argumentos, estas razones para poder ejecutar a muchos cristianos, ¿no? ¿Qué más? Sospecha y rumores contra los cristianos. Como los cristianos se reunían en secreto, surgieron rumores falsos. Los acusaban de ateísmo porque no adoraban a los dioses romanos. Canibalismo, malinterpretando la cena del Señor. Y aquí olvidan los hermanos católicos, esta era una de las razones por las cuales también se les señalaba a ellos como razón válida, la enseñanza de la cena. Los romanos creían pues que era una práctica cúltica, ¿qué podríamos decir? Maléfica, ¿no? El hecho de que se esté comiendo el cuerpo de un revolucionario llamado Jesús y se beba su sangre a manera de estos símbolos. Lo digo porque la Iglesia Católica asume que es transubstanciación, realmente el cuerpo, el pan, y realmente la sangre. Ellos olvidan que esa fue una de las razones por las cuales los cristianos eran perseguidos y muertos, ¿no? El canibalismo. Inmoralidad, por llamarse hermanos y hermanas. Fíjense, solamente por el hecho de llamarse hermanos y hermanas. ¿Qué más? Los cristianos no participaban en la vida social romana. La religión romana estaba ligada a la vida pública. Fiestas, sacrificios, celebraciones civiles. Los cristianos se apartaban de esas prácticas. Por eso muchos pensaban que ellos rechazaban la sociedad, despreciaban las tradiciones romanas. Se usaban como chivos expiatorios cuando ocurrían desastres. La gente culpaba a los cristianos. Ustedes recordarán el caso de cuando Nerón quemó Roma. Entonces, ¿a quién se acusó? A los cristianos. Eran usados como chivos expiatorios. Y llama la atención en la parte 2
en el párrafo 2, los cristianos se apartaban de esas prácticas y uno cuando contrasta esto con los hermanos católicos y sus fiestas patronales, pareciera que ellos olvidan esto, ¿no? Que los cristianos del primer siglo se apartaban de todo aquello que no se ajustaba al registro bíblico, ¿no? Y ese aislamiento, por así decirlo, era motivo también o razón válida para que sean llevados al paredón. La persecución entre los años 54 al 68 después de Cristo, vemos en el caso de Nerón, el año 64 incendió Roma. La referencia de esto la da Tácito, que describe el castigo a cristianos tras el incendio de Roma. Clave histórica, persecución localizada en Roma. Aún no era un programa imperial universal. No, no, no. Se dio solamente en Roma de manera focalizada. Más adelante se daría ya en un espectro mayor. Nerón culpa a los cristianos. Tácito describe en qué consistían estas muertes, en torturas y ejecuciones públicas. Tácito, que es un escritor romano, escribe que los cristianos fueron cubiertos con pieles de animales, crucificados, quemados como antorchas humanas. Fue persecución localizada en Roma. Por eso en esta foto que ustedes ven aquí, hermanos, miren, en esta foto del lado derecho, vemos a Nerón mirando a un cristiano cómo está siendo consumido por el fuego, porque eran puestos como teas humanas afuera del circo romano. Y él no lograba entender por qué ellos morían cantando y mirando al cielo. Eso es algo que Nerón no lo pudo entender hasta el día de su muerte, ¿no? Por qué los cristianos morían cantando y mirando al cielo, ¿no? Claro, Nerón no lo entendió, pero nosotros entendemos que esa expresión de Pablo, ¿no? Cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que hacía pues la muerte, la tortura, el sufrimiento en estos cristianos era revelar realmente genuinos hijos de Dios. Muy bien, ¿qué más? Destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué es importante este aspecto, la destrucción del templo de Jerusalén? Los romanos destruyen Jerusalén y el templo, el judaísmo se reorganiza sin templo, centrada en la ley y los rabinos. Los cristianos empiezan a formar comunidades propias. Aquí empieza una separación religiosa. Eso es algo que ustedes no deben olvidar, familia, ¿ya? Es decir, cuando se destruye el templo de Jerusalén el año 70, hasta ese entonces se creía que los cristianos, este movimiento que surge del judaísmo, no olviden que el cristianismo surge y emerge del judaísmo, los cristianos, Roma como tal, como imperio, asumía pues que eran parte del judaísmo, pero ya con el tiempo sucede o se da la situación de que se va a empezar a notar la diferenciación entre una y otra. La presión del Imperio Romano, culto al emperador, los romanos exigían demostrar lealtad hacia actos religiosos públicos. Los judíos tenían una excepción legal, los cristianos no siempre eran considerados judíos. Entonces muchos cristianos fueron perseguidos y se empezó a ver al cristianismo como grupo distinto del judaísmo a causa de esto, de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y cómo así? ¿Cómo lograban distinguir a unos de otros? El Imperio Romano pedía demostrar lealtad haciendo sacrificios a los dioses o al emperador. ¿Y cómo lograban identificar a uno u otros? Ustedes recordarán que los judíos pues adoran a Adonai, ¿no? Pero ya los cristianos, a diferencia de los judíos, empezarían a hablar de Jesús, ¿no? Y los judíos pues no, hasta el día de hoy, no aceptan a Jesús como Dios. Esa diferenciación empezó a darse, miren. Gobernadores como Plinio, el joven, preguntaban a los cristianos si estaban dispuestos a sacrificar a los dioses. Más tarde, el emperador Decio obligó a todos a hacerlo. Los cristianos se negaban porque solo adoraban a Dios. Esto provocó, miren ustedes, persecución y los separó más del judaísmo. Fíjense, el hecho de que ellos no adoraran al emperador y sí a Jesús, eso hizo que se separaran, que se dieran cuenta que sí había una gran diferencia entre los judíos y los cristianos.
Otro aspecto que marcó y fue clave en esta diferenciación fue la rebelión de Bar Kokhba, un líder revolucionario judío que para los judíos pues se presentaba como el Mesías, ¿no? Sin embargo, los cristianos no lo aceptan a él como el Mesías porque no encaja. Para los judíos no había problema. Sin embargo, los cristianos de aquel entonces no verían a Bar Kokhba como el Jesús, no lo llamarían como tal Mesías. Y esto rompió definitivamente la relación entre judíos y cristianos. El judaísmo del segundo templo y el trauma del 70 después de Cristo. El cristianismo nace dentro del judaísmo, como ya lo dijimos. Los apóstoles, nuestro Señor Jesús y la primera comunidad en Jerusalén. Y vive un giro enorme cuando Roma destruye el templo del 70. A partir de ahí, el judaísmo se organiza alrededor de la sinagoga, Torá y tradición rabínica. Esos tres aspectos, no olviden. Sinagoga, Torá y tradición rabínica. Va a reforzar los cimientos del judaísmo como religión. Mientras el cristianismo se expande con rapidez entre los gentiles. Antioquía y todos esos pueblos greco-romanos que habían sido influenciados por los griegos, entonces empiezan a expandirse los cristianos. Un factor clave para entender la separación paulatina entre judíos y cristianos fue la presión romana y la necesidad judía de redefinir identidad sin templo y también de diferenciarse de grupos considerados desviados. En ese contexto aparece el debate sobre la Birkat Jaminim, bendición, maldición contra herejes, y su posible rol en excluir a ciertos grupos, incluyendo seguidores de Jesús, del marco sinagogal. La historiografía, la historiografía moderna discute el mito de un concilio formal en Jamnia, ya, pero si se ve sustento de proceso de exclusión y separación gradual. A ver, vamos a explicar esta parte. Había una oración llamada Birkat Jaminim entre los años 80 y 100, es decir, en todas sinagogas se empezaba a orar. Y esta oración fue creada ¿con qué fines? Con el fin de maldecir a los cristianos. Miren ustedes, esta era una oración judía contra los herejes. ¿A quién se le llamaba herejes? A los cristianos, que empezó a usarse en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los cristianos también se reunían en las sinagogas. Era una forma de limpiar las sinagogas. Posible efecto, esa oración podía excluir algunos grupos, entre ellos judíos que creían que Jesús era el Mesías, o mejor dicho, o mejor llamados, judeo-cristianos. Antes se pensaba que todo se decidió en un gran concilio en Jamnia, pero hay muchos historiadores independientes que creen que no fue un concilio formal, sino un proceso gradual de separación entre judíos y cristianismo. En una frase, la oración Birkat Jaminim pudo ayudar a separar poco a poco a los seguidores judíos de Jesús de las sinagogas, pero no por una sola decisión oficial, sino por un proceso histórico gradual. Y es importante que recordemos esta fractura de la caída del templo de Jerusalén, ¿no? Esta oración llamada Birkat Jaminim y cómo el judaísmo empezó ya a excluir, a limpiar, por así decir, las sinagogas de la presencia de cristianos. Roma, por su parte, toleraba muchas religiones si no rompía el orden y se rendían señales de lealtad pública. Por eso, cuando el cristianismo empezó a ser percibido como algo distinto, el judaísmo quedó más expuesto. Hay una línea romana temprana que muestra cómo se interrogaba a cristianos si se les exigía actos de culto imperial o a los dioses. Como prueba de obediencia, la carta de Plinio a Trajano es clave aquí. Se castigaba la obstinación y se presionaba a renunciar mediante sacrificio oculto. Qué interesante. Es decir, este emperador llamado Plinio, o la carta de Plinio, o gobernante, porque él va a enviar una carta a Trajano, que es el emperador romano, él ve conveniente hacer una especie de prueba, de probar a los que eran cristianos, seguidores de Jesús, y lo va a hacer mediante cartas o licencias, para que realmente demostraran si eran creyentes en Jesús o negaban su fe.
y a los que se reafirmaban en su fe recibían el título de obstinados. Miren ustedes, ¿no? Obstinados. Ese era el título que se les daba a aquellos que preferían morir, ser ejecutados, ¿no? Por su fe, imagínense. El gran salto de Decio, el año 250, no es solo una violencia esporádica, sino un mecanismo imperial tipo juramento. Imagínense. Si en los días de este Plinio, de este gobernador Plinio, se trabajó una carta, ya Decio lo hizo más tecnificado, mediante una especie de licencia, o juramento, o certificado, si quieres llamarle. Eso creó una crisis moral y eclesial inmensa. Algunos resisten, otros compran certificados o ceden luego llamando libellatici. ¿A quiénes se le llamaba libellatici? Lo vamos a ampliar más adelante, pero eran aquellos cristianos que frente a la muerte, al asedio, a la agresión a la cual iban a ser presa, opuestos por defender su fe, renunciaban a su fe, compraban estos certificados, ¿no? Renunciando, los compraban prácticamente y declaraban que ya no creían más en Jesús. A ellos se le llamaba libellatici se le llamaba a ellos, ¿no? A estos cristianos que renunciaban a su fe. Y de eso hay prueba en papiros, perdón. La presión romana sobre los judíos, fiscus y guerras, en paralelo el judaísmo vive tensiones enormes con Roma, impuestos especiales como el fiscus judaicus tras la destrucción del templo y revueltas judías sucesivas. Ese marco ayuda a entender, permítame un ratito. Entonces, los cristianos que de alguna forma compraban estos documentos o certificados, no solamente eran presa de ello, sino que aquellos que se resistían en su fe, se les aplicaban impuestos especiales como el fiscus judaicus, tras la destrucción del templo y revueltas judías sucesivas. Ese marco ayuda a entender por qué Roma diferenciaba y controlaba identidades religiosas. Ya consiguió hacerlo entre judíos y cristianos. Entonces, pero recuerden familia, que ya en los días de los siglos I, II y III, no solamente existían cristianos fundamentados como los del siglo I, ya del siglo II, siglo III, siglo IV, dentro de esa gran población de cristianos, ya empezarían a haber ramificaciones debido a las corrientes como el docetismo, el arrianismo y otras, que empezarían a enquistarse dentro de ellas y que ese sería el argumento que usaría Roma más adelante, no solo para las ejecuciones, sino ya en el contexto del favorecimiento, una de las razones para poder formar una iglesia unificada, ¿no? Bajo el argumento de que vamos a unificar todo, ¿no? En un solo criterio. Y en tiempos de Adriano, la política romana hacia judíos endurece el conflicto. Jerusalén como colonia romana, restricciones y la guerra de Bar Coppa como el gran hito, que llevaría pues a endurecer penas, persecuciones más sangrientas que se darían en los siglos II y III, ¿no? La famosa carta, vamos a ampliar un poquito aquí con respecto a esta famosa carta. Cuando alguien era acusado de ser cristiano, las autoridades lo interrogaban. Luego le pedían hacer una prueba de lealtad religiosa, invocar a los dioses romanos y ofrecer incienso o vino como sacrificio. Si la persona hacía el ritual, significaba que era leal al imperio y se le dejaba libre. Miren ustedes. Pero si se negaba y seguía diciendo que era cristiano, se le consideraba obstinación o desobediencia al Estado y podía ser castigado o ejecutado. Este método se volvió un modelo de cómo Roma persiguió cristianos durante mucho tiempo. Plinio Trajano, el año 112, persecución como prueba de lealtad pública. El intercambio entre Plinio y el joven, o sea, a Plinio se le llamaba el joven, y el emperador Trajano, es crucial porque muestra el método romano. No se investiga teología cristiana en profundidad. Se exige una prueba pública de lealtad, como ya venimos diciendo, ¿no? El tema de invocar a los dioses. Si la persona insiste en mantenerse fiel, obstinado. Esto explica por qué muchas persecuciones
no eran constantes en todo el imperio, pero sí podían volverse muy severas cuando el Estado decidía convertir la lealtad religiosa en herramienta de control. Entonces, eso nos va quedando claro que una de las razones, a modo de ir redondeando la idea, una de las razones por las cuales Roma perseguía a los cristianos era porque ellos no rendían culto al César, no lo reconocían como Dios y menos adoraban a sus dioses del panteón romano, ¿no? Ya que ellos eran politeístas, no se olviden. Persecución administrativa. Vamos a ampliar un poquito más este tema de los certificados, ¿ya? Para Roma, el problema no es un debate teológico, es lealtad pública. Esto importa porque el judaísmo con estatus y práctica ancestral y el cristianismo movimiento percibido como nuevo no siempre fueron tratados igual. Cuando Roma vio que ya no eran lo mismo, en el año 250, Decio y los Libelli, no se olviden que Libelli se le llaman los certificados que se podían comprar o se podían obtener mediante la renuncia. A eso se llamaban certificados Libelli. Eran una evidencia material de persecución y cristianos que ceden. Aunque es posterior a 135, lo incluyó porque explica por qué el liderazgo cristiano no se endurece, perdón, por qué el liderazgo cristiano se endurece institucionalmente y cómo la presión romana convierte la identidad religiosa en documentación. Fíjese, a mí me llama mucho la atención esto, porque Roma entregaría certificados dando fe y prueba de que la persona está renunciando a su fe, y más adelante en el medioevo la iglesia romana haría lo mismo con las indulgencias. No sé si ustedes van notando los paralelos. Como Roma, y no nos sorprende que el modelo de liderazgo romano seguiría el modelo de los césares. Y no solamente siguió el modelo administrativo de los césares, de los emperadores, de manera escalonada, jerárquica, sino también las prácticas como estas, imagínense ustedes, ¿no? El tema de estos certificados llamados libelli. En el año 250, el sistema romano exige sacrificio y emite estos certificados libelli. La herida, perdón, interna más grande. Aquí está una parte que muchos pasan por alto. La iglesia no solo sufría por fuera, se partía por dentro. Lapsi, ya dijimos que eran los cristianos que renunciaban a su fe. Eh, Traditores, quienes entregaron libros sagrados o información. Cuando la persecución bajaba, la pregunta era explosiva. ¿Por qué? Era importante porque recuerden que como la iglesia está en ascenso, pasando de un liderazgo colegiado de todos, ya poco a poco va pasando a un liderazgo jerárquico, ¿no? En los siglos 2, 3, 4. Lamentablemente la progresión de esa iglesia fiel del siglo I, del siglo II empieza ya una organización jerárquica, ya no lineal, sino jerárquica. Y entre ellos surge una pregunta con respecto a estos cristianos llamados lapsi que renunciaron a su fe. Una de las preguntas puntales que serían abordadas por San Agustín más adelante, que lo vamos a ampliar también, es los que se dieron, o sea, los lapsi, los que se dieron pueden volver, es decir, pueden volver a la iglesia. ¿En qué condiciones vuelven? Y si era un líder que se dio, o sea, que renunció y por ende le dieron un certificado, ese certificado llamado Libelli, ¿puede retomar su ministerio? Ese conflicto no fue teoría, generó cisma. Por ejemplo, en el norte de África, con el donatismo, que era una práctica herética que entendía y creía que Jesús no era completamente hombre y que su sufrimiento en la cruz no lo hizo como hombre, esa es la enseñanza. Esto estaba muy ligado al tema de traditores y pureza de la iglesia. Este punto es crucial porque define dos sensibilidades que siguen hasta hoy. Y claro, hasta hoy, y eso alcanza hasta la iglesia adventista o de toda índole, ¿no? La iglesia debe ser vista como un hospital de pecadores, misericordia y restauración, o una iglesia como comunidad pura, rigor y separación. Fíjense ustedes que ya en este tiempo, ¿no? Se va a enmarcar estos dos extremos. Si la iglesia debería cumplir un papel de ser
legisladora, fiscalizadora, como un juez, de limpiar la iglesia expulsando a estos cristianos que renunciaron a su fe, o si realmente la iglesia debería ser vista como un hospital donde se puede restaurar, redimir. Valgan verdades, a modo de reflexión, algunas iglesias hemos caído en extremos, ¿no? En estos extremos de sentir de sentirnos como fariseos, ¿no? Que al pecado o al pecador queremos borrarlo. Fíjense ustedes, ya en estos siglos, siglo II, siglo III, se empiezan a gestar estas ideas en torno a estos cristianos llamados lapsi. Muy bien, avancemos. Entre los años, entre los siglos 303 y 3011, bueno, los años, ¿no? Después de Cristo, el emperador Diocleciano inició la gran llamada persecución contra los cristianos en el imperio romano, Diocleciano, no se olviden. Se publicaron edictos que ordenaban destruir iglesias, confiscar o quemar libros cristianos, encarcelar a los líderes religiosos y obligar a los cristianos a ofrecer sacrificios a los dioses romanos para demostrar lealtad al imperio. Miren ustedes, entre estos años 303 y 311, quienes se negaban podían ser castigados, encarcelados o ejecutados. La persecución fue especialmente fuerte en algunas regiones del este del imperio. El historiador cristiano Eusebius de Cesarea, quien vivió en esa época, escribió sobre la destrucción, el miedo y los martirios que sufrieron muchos cristianos a manos de este emperador llamado Diocleciano. Y bueno, los argumentos para esta gran persecución, porque ya no era solamente en Roma, como Nerón, sino, miren ustedes, el espectro va a ser mayor. Siempre los argumentos eran los mismos. Cristianos que no compraban estos libeli, estos certificados, y que por ende no renunciaron a su fe estos cristianos, y producto de ello, pues ¿qué cosa eran? Eran asesinados y muertos estos cristianos que no renunciaban a su fe. Por eso es que este Diocleciano hace una gran masacre de matar cristianos y querer borrar de la faz del imperio, no solamente a ellos, sino todo material y toda publicación que existiera, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la lectura adventista sobre sobre este tópico, sobre la persecución. Vamos a adentrarnos un poquito en ello, porque vamos a ir conjugando lectura adventista y católica sobre estos eventos de persecución y también del remanente. La iglesia como tal, y también la postura de la historia independiente, entiende que la persecución es la evidencia de un conflicto no solamente religioso y político, sino también que está enmarcado en un contexto espiritual muy fuerte. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y luego la tentación del poder. Aquí la historia sirve como argumento. Antes el Estado exige sacrificio. ¿Se acuerdan? Plinio y Decio, con sus cartas y la licencia. Libeli. Después, al legalizarse el cristianismo, ya de Constantino para adelante, ya no es solo fe confesante, se vuelve también identidad social y política. Porque ese grupo, ¿qué podríamos decir? Ese remanente que Jesús deja a través de sus apóstoles, que para los judíos eran una secta, grupo revolucionario, terminaría convirtiendo al Imperio Romano en cristiano de Constantino en adelante. Eso es algo que a mí en lo personal me llama la atención, porque cuando Pablo le predicaría, ¿se acuerdan? A Agripa, y cuando Agripa dice, por poco y me persuades, lo que si Agripa se hubiese levantado, si hubiese resucitado, hubiese visto a Roma convertida en cristiana, ¿no? La lectura adventista entiende esto como el gran giro. Satanás pasa de intentar destruir por persecución primero, pero luego lo haría a corromperla a esta iglesia a través de los privilegios. Pastor, una pregunta. Estamos hablando de Constantino. Él se convirtió al cristianismo a propósito para destruir la iglesia cristiana, ¿no? Sí, muy, muy buena pregunta. Y en realidad
Ya vamos a llegar ahí, Ok. pero te comento que no olvides que el Imperio Romano, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que el Imperio Romano está queriendo exterminar a los cristianos. Y ya cuando Pues lleguemos a Constantino, porque quería vamos allá a terminar. Constantino, así a modo resumido te puedo decir, lo que hace Constantino es tratar de conciliar, pues, ¿no? Hacer que, o sea, él no se convierte al cristianismo del todo, lo que él quiere es No, conciliar claro, el no, eso, cristianismo, ya, favoreciéndolos. Pero ya llegamos ahí, ¿ya? Para ok, responder tu pregunta. ya, gracias. Persecuciones del siglo II, 100 al 200. Marco Aurelio, 100, 161, 180, persecuciones en Lyon, martirio de Blandina y otros. Miren ustedes los diferentes tipos de persecuciones que se dan. El año 177 en la ciudad romana de Lugdunum, actual Lyon, Francia, ocurrió una fuerte persecución contra cristianos. Miren ustedes estos años muy marcados por persecuciones. Los cristianos fueron acusados falsamente por la población. Muchos fueron arrestados, torturados, fueron llevados al anfiteatro romano para ser ejecutados públicamente. Algunos fueron entregados a las fieras, otros quemados o ejecutados. Estas persecuciones no siempre eran órdenes directas del emperador. Muchas veces las autoridades locales y la presión del pueblo provocaban los juicios. Claro, recordemos que las personas que están siendo ejecutadas, muchas de ellas no aceptaron pues la libeli y no cayeron pues en renunciar a su fe, como lapsis, ¿se acuerdan? Ese es el término. Ellos renunciaron a eso y esas fueron las razones, no adorar al emperador y a sus dioses, y sí adorar a Jesús. Persecuciones en el siglo III, 200 al 300. Aquí comienzan las persecuciones verdaderamente sistemáticas. Persecución estatal masiva en oleadas. Decio, primera persecución imperial universal. Todos debían sacrificar a los dioses romanos. Se emitían certificados, hombre, ustedes ya saben que se llaman libelli. Consecuencias, surgieron los lapsi, cristianos que cedieron. Crisis interna fuerte. Valeriano 253-260, persecución dirigida especialmente al clero, obispos ejecutados y propiedades confiscadas, ¿no? Porque recordemos que la iglesia que dejó de ser la iglesia de las casas, los siglos II y III empezaría ya pues a reunirse de alguna forma de manera organizacional o en el liderazgo, ya vemos obispos de manera local, regional, ¿no? Metropolitano, etcétera. Entonces, Valerio iría contra ellos, con estos cristianos que estaban organizados de tal manera. La gran persecución, que así se llama, fue la persecución más fuerte contra los cristianos en el Imperio Romano. Ocurrió bajo el emperador, como dijimos, Diocleciano. El gobierno romano ordenó varias acciones contra los cristianos: destrucción de iglesias. Los soldados romanos derribaban los lugares donde los cristianos se reunían para adorar. Quema de escrituras, quemaban los libros sagrados cristianos, especialmente manuscritos de la Biblia. No se olviden, esta es la gran persecución por Diocleciano. Arresto masivo del clero, muchos obispos y presbíteros y líderes cristianos fueron encarcelados. Tortura y ejecución, algunos cristianos fueron torturados o asesinados y no renegaban de su fe. El Imperio Romano quería que todos adoraran a los dioses y esa era una de las razones claves, ¿no? Siglo IV. Galerio, hasta el 311, Galerius fue uno de los emperadores que persiguió fuertemente a los cristianos durante la gran persecución. Pero ocurrió algo curioso. Aquí llama la atención, antes que entrara Constantino, este emperador llamado Galerio, que también persiguió a la iglesia, el 311, grábense esta fecha, cuando estaba muy enfermo y cerca de morir, publicó un decreto llamado Edicto de Tolerancia, antes de Constantino, Galerio, miren. Ese decreto permitía a los cristianos volver a practicar su religión. Por eso el texto dice, irónicamente, porque uno de los perseguidores terminó permitiendo el cristianismo. O sea, irónicamente, este hombre ya en su lecho de muerte, ¿qué hace? Firma un edicto de consentimiento, ¿no? De indulto, por así decirlo, ¿no? De tolerancia, de libertad, para que ellos puedan nuevamente reunirse. Pero, familia, las veces que vamos viendo del siglo III en adelante estos edictos de tolerancia,
no harían sino mostrar a aquellos cristianos, o sea, esa iglesia emergente del siglo III en adelante, no haría sino mostrar a aquellos cristianos que renegaron pues de su fe, ¿no? Que se ajustarían al comodismo, ¿no? Que al favoritismo, a lo que les conviene, ¿no? Y a veces me llama mucho la atención porque hay mucho que aplicar de eso hoy en día, ¿no? O sea, aquellos cristianos que renunciaron a su fe formarían parte de las filas de la iglesia, de lo que mañana sería pues la iglesia de Constantino, ¿no? La iglesia favorecida, indudablemente. Y aquí respondiendo la pregunta de la hermana, entramos a Constantino 306-337. Después de este emperador llamado Galerio, surge entonces Constantino, conocido como Constantino el Grande. Constantino cambió mucho la situación del cristianismo. A diferencia de otros emperadores, no persiguió a los cristianos y comenzó a favorecerlos. Según la tradición cristiana, antes de una batalla importante, la Battle of the Milvian Bridge, Constantino tuvo una visión de la cruz, miren, tuvo una visión de la cruz y creyó que el Dios cristiano le daría la victoria y eso lo llevaría a él a meterse con su caballo en un río y bautizarse él mismo. Y de entonces se hacía llamar cristiano, ¿no? Porque ese acto le dio la victoria en esta batalla, ¿no? El haber visto la cruz. Y porque le dio el éxito en esa batalla, la de Milvian Bridge, entonces él se volvió cristiano. Y miren ustedes cómo se dio esto, ¿no? O sea, de qué forma empezó a favorecer a la iglesia, a esa iglesia que era perseguida, ¿no? Después de esta victoria, Constantino cambió radicalmente la relación entre el Imperio Romano y los cristianos. Antes de los cristianos habían sufrido persecuciones. Con él, o sea, con Constantino, comenzaría un periodo de tolerancia, el fin de la persecución 313. Constantino, junto con el emperador Licinius, promulgó el Edicto de Milán. Grábense, esto es interesante. Esto significa que se dio libertad religiosa en el imperio. Los cristianos podían adorar públicamente. Se devolvieron propiedades y templos que habían sido confiscados durante las persecuciones. Este fue el cambio más importante. El cristianismo pasó de ser perseguido a ser una iglesia legal, favorecida, ¿no? Indudablemente. Como ustedes pueden ver, esta iglesia de San Pedro en Roma es parte de ese favorecimiento que le hizo Constantino a Roma. Constantino ayudó directamente a los cristianos, financió la construcción de grandes basílicas, donde hoy se sienta el Papa. No recuerdo qué Papa tenemos ahora con tantos nombres. Pío no sé cuánto es. Dio privilegios legales al clero. Permitió que los obispos actuaran como jueces en algunos conflictos. Ejemplos de iglesias construidas con su apoyo, con el apoyo de Constantino. La iglesia antigua basílica en Roma, la iglesia de Santa Sepultura en Jerusalén y tantas otras, Lateran Basílica. Estas iglesias se convirtieron en centros del cristianismo antiguo hasta lo que hoy es el Vaticano como imperio, como estado, ¿no? Pontífico. El edicto de Milán 313, Constantino y el emperador Licinius proclamaron el edicto de Milán. Este edicto fue muy importante porque estableció libertad religiosa en todo el imperio romano, legalizó el cristianismo, devolvió propiedades, permitió a los cristianos construir y reunirse libremente. Aparte de ello, los concilios que apoyó Constantino, el concilio de Nicea 325, fue el primer concilio ecuménico de la iglesia. Constantino lo convocó porque había una gran división. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije? El problema de las herejías que vamos a ver ahora seguidamente. Constantino va a gestar este concilio llamado Nicea para unificar criterios teológicos, para unificar a la iglesia que está muy dispersa en diferentes dogmas y conceptos heréticos. Esa es la idea de Constantino. Él quiere hacer una iglesia unificada, ¿no? Especialmente golpeada por el arrianismo, que no aceptaba pues que Cristo era plenamente Dios. Este concilio reunió 300 obispos del imperio, declaró que Jesús es verdadero Dios, condenó el arrianismo, redactó el credo de Nicea. Constantino no definió la teología, pero reunió y protegió el concilio
para que la iglesia resolviera el concilio. Y de ahí se acuñaría el término cristianos de Nicea. Ese sería el término que se le daría a los cristianos del siglo III en adelante, ¿no? Después de Constantino. El credo de Nicea, su objetivo fue explicar claramente quién era Jesús y defender que Jesús es verdadero Dios, no una criatura, es la misma naturaleza que el Padre, se hizo hombre, murió y resucitó. Si ustedes se dan cuenta, estos fundamentos que se van a pactar en el Concilio de Nicea van a ir en contra de la corriente docetista y arriana. Fuertemente va a golpear estas creencias heréticas de ese entonces, ¿no? En pocas palabras, el credo de Nicea es una declaración que define las creencias básicas del cristianismo sobre Dios y Jesucristo. Bueno, y también vamos a ver persecuciones en Persia, porque ya pasamos de una persecución de Roma como imperio hacia los cristianos en el siglo, en los años 339-379, ya se empezaría a ver en progresión, siglos 4, 5, ya las persecuciones no serían de imperio romano hacia cristianos, sino entre cristianos. Mientras en Roma el cristianismo se legalizaba, en imperio sasánida hay persecuciones vinculadas a sospecha política. Cristianos vistos como prorromanos. Una investigación doctoral de Duke University analiza esa persecución como fenómeno político-religioso y su tradición martirial. Siglo V, persecución intercristiana y por reinos post-romanos. Un cambio importante, ya no es el Estado romano, como dijimos, persiguiendo, ya no, sino la persecución se da entre cristianos. Qué controversial, ¿no? Qué controversial. Muy bien, persecuciones fuera de Roma. Sapor II, rey persa del siglo IV, Imperio Persa, 339-379, cristianos perseguidos por sospecha política, vinculación con Roma, miles fueron ejecutados. El siglo VI, estamos hablando, sí, más o menos, 400-500. Las persecuciones, perdón, aquí no es siglo VI, es siglo V, 400-500. Las persecuciones cambian de naturaleza, ya no son romanos, paganos contra cristianos, sino conflicto entre cristianos o reinos arrianos, porque en África, por ejemplo, en el lado norte, vamos a ver ahí entonces serios problemas con el tema del docetismo y el arrianismo, que van a conflagrar con los cristianos de Nicea, ¿se acuerdan? Del Tratado de Nicea. Entonces existe ahora esa pugna teológica dentro del cristianismo para poder defender o imponer una creencia con respecto a estas creencias del docetismo y el arrianismo, ¿no? Esas serían las razones ahora para enfrentarse, imagínense, razones teológicas, ¿no? Persecuciones fuera de Roma. En el siglo V, los vándalos, un pueblo germánico, gobernaban el norte de África. Ellos eran cristianos arrianos, mientras la mayoría de la población era cristiana nicena o católica, ¿no? Por esa diferencia religiosa, algunos reyes vándalos persiguieron a los cristianos católicos, expulsaron obispos, cerraron iglesias y exiliaron clérigos. La persecución fue especialmente fuerte bajo el rey Unérico. Vándalos de África del Norte, siglo V, gobernantes arrianos. Persecución contra cristianos nicenos católicos. En el siglo V, los vándalos gobernaban el norte de África, ellos eran cristianos arrianos y persiguieron a los cristianos nicenos católicos porque tenían una doctrina totalmente diferente, iglesias, una doctrina totalmente diferente. Bueno, y aquí vamos a empezar a analizar algunas de las principales, ¿qué podríamos decir? Corrientes heréticas, ¿no? El arrianismo, Jesús no es plenamente Dios, es una criatura creada por el Padre, niega la divinidad plena de Cristo. En el Concilio de Nicea se afirmó que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. El modalismo, el sabelianismo, siglos III y IV, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas distintas, sino manifestaciones de un solo Dios. Niega la Trinidad como tres personas. La Iglesia afirmó un solo Dios en tres personas. Apolinarismo. Jesús tiene cuerpo humano, siglo IV, ¿no? Tiene cuerpo humano, pero no mente humana. El Logos reemplaza su mente. Niega la humanidad completa de Cristo, condenado en el Concilio de Constantinopla, 381.
Nestorianismo, siglo V. Cristo estaría dividido en dos personas, una divina y otra humana. María no sería madre de Dios. Divide la persona de Cristo. Concilio de Éfeso 431 afirmó que Cristo es una sola persona. Monofisismo, siglo V. Cristo tiene una sola naturaleza. La divina absorbe la humana. Niega las dos naturalezas de Cristo. Concilio de Calcedonia 451 afirmó dos naturalezas en una persona. ¿Qué más? Pelagianismo, siglo V. El pecado original no afecta totalmente al ser humano. El hombre puede salvarse por su propio esfuerzo. Niega la necesidad absoluta de la gracia, condenado en varios sínodos y afirmada la salvación. Bueno, como ustedes pueden ver, la iglesia en estos siglos, ya en sínodos y en concilios, lo que está haciendo es tratar de buscar la unidad doctrinal frente a estas herejías, arrianismo, modalismo, polinianismo, etcétera. La iglesia lo que está haciendo, la iglesia, en este caso católica, ya emergente como tal, institucional, si queremos llamarle, ya en estos siglos, 3, 4, 5, en sus concilios lo que está tratando de hacer es normar, ¿no? Lo que está tratando de hacer es buscar la unidad doctrinal, pero esas mismas razones de unidad y búsqueda de la doctrina como tal, que sea pura, va a llevar a guerras santas, indudablemente, porque estos problemas se seguirían dando, indudablemente, ¿no? Sin embargo, quiero que noten algo. En la búsqueda, la Iglesia Católica, en estos años emergentes, primarios o tempranos, si queremos llamarles, está buscando la unidad como tal, pero a la par, ella misma estaría permitiendo otras herejías, como las que ustedes van a ver ahora, y creo que con esto vamos a ir terminando porque sería una hora más y ya el tiempo se está cumpliendo y lo dejaríamos para dentro de 2 domingos, la siguiente parte de este seminario. Pero vamos a terminar con la parte de las herejías, esas herejías que se fueron introduciendo a la par. Mientras se buscaba unidad doctrinal y unidad de iglesia, pues la Iglesia Católica emergente también permite que se vayan adentrando algunas prácticas heréticas en estos siglos, ¿no? El docetismo fue una herejía cristiana de los siglos I y II, que enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo humano real. La palabra viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. Idea principal, los docetistas decían Jesús solo parecía humano. Su cuerpo era una ilusión. No sufrió realmente ni murió físicamente. Según ellos, el Hijo de Dios no podía tener un cuerpo material porque la materia era considerada mala. Fíjese cómo el docetismo, hasta el día de hoy en la iglesia adventista, yo he escuchado grupos de hermanos, ¿no? Que cuestionan el tema de la divinidad de Cristo, ¿no? Ahora ya saben que todos aquellos que cuestionen la divinidad de Cristo, pues están cayendo en las mismas creencias de los docetistas, ¿no? Ellos creían pues que Jesús no era completamente hombre, ¿no? Fíjense ustedes, semejante herejía, ¿no? Jesús se hizo, sin embargo, la Biblia, confrontando esta creencia, Jesús se hizo verdaderamente hombre, claro. Tuvo un cuerpo real, sufrió y murió realmente. Primera de Juan 4, 2 al 3 dice que confesar que Jesucristo vino en carne es señal de la verdad. Juan 1:14, el verbo se hizo carne porque era un problema. Si Jesús no tuvo cuerpo real, entonces no habría encarnación verdadera, no habría sufrimiento real, la redención en la cruz quedaría en duda. Por eso la iglesia lo rechazó muy temprano. Cuando hablamos de iglesia, en ese sentido estamos hablando de esa iglesia emergente, la iglesia católica. Es una frase, docetismo significa, en una frase, docetismo significa creer que Jesús solo parecía humano, pero no lo era realmente. Fíjense ustedes, ¿no? Muy bien. La iglesia, a la par que está buscando purificar la iglesia y unirla doctrinalmente, pues permitiría también que se adentren herejías dentro de ella, ¿no?
Por ejemplo, el siglo IV, la filosofía platónica enseña sobre el tema de la inmortalidad, ¿no? La oración por los difuntos, el tema del purgatorio, en contraste con Eclesiastés 9:5 que enseña todo lo contrario, porque dice que los muertos no saben nada. En este siglo se empiezan a sentar los fundamentos sólidos de la inmortalidad del alma, influenciado por la corriente helenística. Esta es una herejía filosófica infiltrada, no cristiana. Fíjense ustedes. Otro, el culto y exaltación mariana, siglo V, evento clave, Concilio de Éfeso 431. El título Teotocos, Madre de Dios. Aunque el título se definió cristológicamente, abrió la puerta a el Teotocos, ¿no? Esta aceptación en el Concilio de Éfeso en relación a la Madre de Jesús, nuestro Señor, se introduciría fuertemente el concepto de veneración a María y la intercesión mariana que vendría posteriormente. Esto en contraposición, desconociendo abiertamente lo que dice 1 Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y como dice la palabra del Señor, ¿no? Y como lo enseñamos nosotros los protestantes adventistas, indudablemente, ¿no? Cristo es el único mediador y no necesitamos más mediadores. Bueno, familia, llegamos hasta aquí. El tiempo ya es, así que los vamos a invitar para el siguiente seminario en 2 domingos. Buenas. ¿Qué tal escuchamos el profesor Jesús? ¿Qué tal, profe? ¿Te A escuchamos? ver, ¿Algún aporte que quieras darnos? Estamos abiertos. Cortito, ¿no? ya, Sí, le a escuchamos. ver. En la época de Diocleciano Ujú, comenzó a endurecerse de manera particular en el año 304 ujú, después de Cristo, sí. cuando muchos cristianos fueron torturados de manera cruel y muertos con las muertes más penosas e ignominiosas. De ellos enumeraremos a los más eminentes y destacados. Saturnino, un sacerdote de Albitina, una ciudad de África. Después de su tortura, enviado de nuevo a la cárcel, donde se le dejó morir de hambre. Sus 4 hijos, tras ser atormentados de varias maneras, compartieron la misma suerte con su padre. Dativas, un noble senador romano. Telico, un piadoso cristiano. Victoria, una joven dama de una familia de alcurnia y fortuna, con algunos otros de clases sociales más humildes. Todos ellos discípulos de Saturnino, fueron torturados de manera similar y perecieron de la misma manera. Agrape, Ionía e Irene, 3 hermanas, fueron encarceladas en Tesalónica, Ujú, cuando la persecución de Diocleciano llegó a Grecia. Fueron quemadas y recibieron en las llamas la corona del martirio el 25 de marzo del 304 después de Cristo. ujú, El gobernador, al ver que no podía causar impresión alguna sobre Irene, ordenó que fuera expuesta desnuda por las calles y cuando esta vergonzosa orden fue ejecutada, se encendió un fuego cerca de la muralla de la ciudad, entre cuyas llamas subía su espíritu más allá de la crueldad humana. Ágato, hombre de piadosamente, Casice, Felipa y Eutiquia fueron martirizados al mismo tiempo. Ahora, a Sabino, obispo de Assisi, le fue cortada la mano por orden del gobernador de Toscana, por rehusar sacrificar a Júpiter y por empujar el ídolo delante de él. Estando en la cárcel, convirtió al gobernador y a su familia, los cuales sufrieron martirio por la fe. Poco después de la ejecución de ellos, el mismo Sabino fue flagelado hasta morir en diciembre del 304. Eusebio Pánfilo da testimonio de que él oyó al mismo Constantino repetir varias veces y también jurar que era cosa verdadera
y cierta, lo que había visto con sus propios ojos en el cielo, y también sus soldados a su alrededor. Al ver aquello, quedó grandemente atónito y consultando con sus hombres acerca del significado de aquello. Entonces se le apareció Cristo durante su sueño, aquella noche, con la señal de la misma cruz que había visto antes, invitándole a que la tomara como signo y a que la llevara en sus guerras delante de él, y que así tendría la victoria. Constantino estableció de tal manera la paz de la iglesia que por el espacio de 1000 años no leemos de ninguna persecución contra los cristianos hasta el tiempo de Juan Wycliffe. Cuando vio esta visión, Constantino mandó a poner en sus corazas, o sea, en el escudo, una cruz blanca. La pintaron con pintura y así fueron a la guerra porque había también, lógicamente, en esa época, 2 emperadores en Roma y tenían que ir a una guerra para ver quién de los 2 iba a gobernar. Y cuando gana Constantino y dice que por esta cruz he ganado, donde permite que ya no se persiguieran a los cristianos y que los cristianos en las plazas podrían reunirse y hablar de Cristo. Constantino recibe a Cristo una semana antes de morir. Por lo tanto, él no era cristiano. Lo que se dice que se metió con su caballo él mismo, simulando después ser cristiano. ¿Por qué? Porque le convenía a él. Fue por conveniencia. Pero si nos damos cuenta, al no perseguir a cristianos, ¿pero qué hace? No cambia el día de reposo. No dice que se continúe, como decían los cristianos, a adorar a nuestro Señor en el día del Señor, que es el 7º día, que es el sábado, sino que mantuvo el día domingo de adoración que ellos hacían a Júpiter, que era el dios Sol. Le convenía cambiar de Dios, pero no le convenía cambiar de día, porque si no todo Roma se va a ir en contra de él, porque los domingos ellos adoraban a Júpiter, y cambió la adoración de Júpiter por Cristo. Y a los cristianos les dijo, si ustedes desean, pueden adorar el sábado o también pueden adorar el domingo. Y él saca un decreto de que la adoración para el día de Cristo es el día domingo. Fue un decreto civil que posteriormente, 40 años después, o sea, estoy hablando de los años 360 al 65, la iglesia saca un decreto eclesiástico donde dice de que el día domingo se va a adorar a Cristo. ¿Motivo? Porque en ese día, el día domingo, resucitó. O sea, pasó del 7º día al primer día de la semana, pero ellos le decían el 8º día. Y desde ahí hasta la actualidad, la Iglesia romana mantiene la adoración a Dios el día domingo, lo cual ya sabemos de que no está cumpliendo los mandamientos, sobre todo el 4º que está en Éxodo 20, verso 8, donde dice, acuérdate del día de reposo. El día de reposo viene a ser el día sábado, porque es el día que reposó después de haber hecho toda la creación en 6 días
y el séptimo día Él reposó, y terminando el día sábado, lo santificó, o sea, lo convirtió en un día santo, no para Él, sino para el hombre, para que en ese día uno pueda reconocer a nuestro Señor como nuestro Creador, Redentor y Salvador. Gracias, profe. La verdad, muy claro esa parte de el refuerzo que has dado sobre el martirio a estos mártires. Has mencionado nombres de personas allí que fueron presas de la muerte. Le recomendaría Sí, una recomendación, los que sí. quieren aprender un poquito. Ujú, Hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, ujú, ¿ya? Ahí van a leer toda la historia de las vidas, de los sufrimientos y las muertes ujú. de todos los cristianos primitivos y de los mártires protestantes. Wow. Es un libro de John Fox. ¿Está en PDF Sí, está en PDF. si nos pasas, profe, al Es- grupo para poderlo empezar a leer ya, sería un golazo, como decimos aquí. sí, y también los que deseen, Ajá, también el otro libro que es Historia Eclesiástica, de ya, Eusebio de Cesarea. ajá, Es la formación de la iglesia desde el siglo I hasta el ujú. siglo III. Buenazo. O sea, estamos hablando de la época de que estaba Cristo Ujú. hasta terminar El siglo III, lo que es el siglo, los años hasta el 299 y 300. cerca de Constantino. Ok. Sí, Erika Constantino, lógicamente. Ok, mi profe, Ujú. te agradecemos por esa intervención muy buena y familia. Lamentablemente tenemos que terminar el tiempo ya. Bueno, pasemos a las noticias. Gracias, profe, por ese aporte valioso. Realmente te pedimos esos libros. Pásanos. Domingo 29, sucesión colegiada o sucesión papal. Lo vamos a dejar para dentro de 2 domingos porque queremos cerrar esta parte. Vamos a ampliar aún más Constantino en la siguiente sesión y también conoceremos de cerca quiénes eran la iglesia remanente, ¿no? Anónima que se dio en este tiempo. Así que el 29 vamos a cambiar el horario. Ya no va a ser en la mañana, sino va a ser a las 7 de la noche, familia, ¿ya? Así que Ok. vamos a dejarlo para que ustedes puedan dormir un poquito más, aunque el consejo no duerma mucho, salgan a caminar también. Voluntarios, bueno, entonces no se olviden, el 29 de marzo nos vemos a las 7 de la noche, ya pasen la voz, ayúdenos a pasar los links del grupo WhatsApp y también del ministerio Hell and Hope, que es el YouTube, para que puedan ingresar más personas. También estamos necesitando, si conocen de algún médico, enfermera, psicólogo, ¿ya? ¿Qué más? Que desee ser parte del Ministerio Hell and Hope, vamos a trabajar de aquí a 2 meses un programa, así que estamos necesitando contar con estos profesionales, ¿ya? Cualquier cosita me escriben al WhatsApp. Familia, Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración allí. Gracias, Nosotros pastor. estamos para servir, hermana, y saludos a cada uno de ustedes que se están uniendo desde México, desde Ñaña, y vamos a orar ahí, ¿ya? Profesor Jesús, ¿nos puedes despedir con una oración final, por favor? Y con eso terminamos, familia, ¿ya? Padre Celestial, querido y amado Abba, te agradecemos primero porque nos das la vida en este día. Segundo, porque nos haces una nueva criatura. Y te pedimos que tu Santo Espíritu esté en este día con nosotros, que nos dé entendimiento, conocimiento y sabiduría, y que tus frutos estén en nosotros en todo este día, tus dones y tus talentos, que vayan aflorando cada minuto o cada hora, para poder enseñar a otras personas lo que hemos aprendido. Porque todo lo que aprendemos de nuestro Señor es para poder enseñar. Acordémonos la misión que nos dejó. Todo lo que han visto o lo que han oído, enseñen, hagan discípulos. No está la palabra para quedarnos con nosotros. Como nosotros decimos a veces, nos engordamos de tanto conocimiento.
pero hay que compartir ese conocimiento, enseñar, porque hay mucha gente que está ciega. Señor, enséñanos, ayúdanos a enseñar. Te pedimos también por los enfermos que se encuentran ahora quizás postrados en sus camas o en algún hospital o clínica. Pasa, que tu Santo Espíritu pase y toque a estas personas para que tú puedas sanarlos, porque tú eres el médico de médicos y el doctor de doctores. Gracias, Señor, por todo lo que nos vas a brindar en este día y también te agradecemos por lo que no nos vas a brindar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo único y nuestro Salvador. Así sea, Amén. Señor. Amén. 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 Gracias, familia. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Una bonita semana. Gracias, hermanita Victoria. Bendiciones, Ustedes pastor. también. Gracias, Sonia, hermano Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Feliz